Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. El episodio de hoy es algo bastante especial y realmente lo que buscamos es crear conciencia con cada episodio que sacamos de Terapeutas Rebelde. Nos acompañan dos mamis que tienen mucho que contar la noche de hoy y mi compañera fiel en todo momento, me dicen Winnie. ¿Cómo estás, Winnie? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias, querida Angie. Y pues es la primera vez que vamos a hacer un en vivo en live en TikTok, así que ¿verdad? por favor, cualquier duda o comentario que tengan pueden darle ahí a los comentarios. Y bienvenidas a este episodio. Vamos a dar este episodio se llama La travesía al recibir un diagnóstico en TEA. Ambas son mamitas, por favor, si se puede presentar. Mi nombre es Mariela Paz, tengo 37 años y mi hijo Mateo tiene 5 años. 5 años. ¿Usted? Mi nombre es Melissa y tengo igual 37 años. Mi hijito tiene 17 años ya. Se llama Mateo y bueno. Wow, 17 años. Por eso es importante esto, lo que es un inicio, desarrollo y más allá, parecerá irónico, lo que nos motivó realmente a hablar sobre esto es que, bueno, Winnie y yo tenemos la fiel creencia de que mientras más informemos podemos ir derribando muchas más barreras culturales y sociales y podemos llegar a un camino a la verdadera inclusión acá en Bolivia. Creo que ambas soñamos con eso, a pesar de que Winnie no es mamá, sí me apoya en este tipo de ideas porque buscamos orientar, apoyar, pero también de la mano de la evidencia crear cosas positivas acá en Bolivia. En esta oportunidad quisiera no solamente ser moderadora, sino que también voy a contar un poquito de mi historia, por eso dije inicio, desarrollo y cierre, porque Franco está muy chiquito. Yo estoy viviendo lo que muchas familias viven cuando se da la famosa regresión. Entonces, ¿qué es la regresión de las habilidades? O sea, porque lo asocian a las vacunas, porque precisamente sucede a los 2 años, en el caso de Franco sucedió antes de los 2 años, cuando nos asustamos porque descartamos una epilepsia por un trastorno del sueño que tuvo, pero sí puedo decir que como mamá sí me dolió mucho y estando en el área del lenguaje, porque escuchaba a mi hijo hablar y de un momento a otro no habló más por unos meses. Y también cómo él interactuaba con otros niños, que tengo colegas que tuvieron a sus hijas en la misma semana, una lo tuvo unos meses antes, y él interactuaba con sus hijas y dejó de interactuar. Eso de cuando él se interesaba por algo y simplemente ahora ya no le importa, o cuando solamente se queda concentrado en un solo objeto. Obvio que como mamá duele mucho, pero en este camino, cuando yo a tantas mamás le decía, sigue con la terapia, sí va a haber un fin en todo esto, sí se puede, es difícil pero no imposible. Sí se puede, sí es un camino largo, sí es una situación única en cada familia también. Y también creo que como terapeuta tengo que reconocer que en este camino nos podemos equivocar cuando damos un diagnóstico y saber también reconocer como que nuestros errores y qué sucede cuando nos equivocamos y una mamá dice, no, yo quiero saber más, yo quiero intentar más y saca los recursos hasta donde no hay para llegar al bienestar de nuestros hijos, porque yo sé que lo que buscan es el bienestar de sus chicos. En este caso estas dos mamis sí se fueron por cosas bastante coherentes, ya no intentaron mocheo, sangre de iguana, sangre de de muchas cosas, pero sí, me alegra que estén acá ambas, porque las estimo, las admiro, y me da un gusto que sean ustedes las que puedan contar cada una su historia. En este caso, me gustaría comenzar con Melissa, ya porque su hijo tiene 17. Sí. Mateo, cuando lo diagnosticaron, digamos, mucho no se sabía, digamos, en el año 2009 más o menos. ¿Cuántos años tenía Mateo? Mateo, primero a él, en ese tiempo pasé yo de neurólogo en neurólogo, me dijeron que tenía, ¿cómo se llama? Retraso intelectual. Ya, en ese momento se llamaba así. Retraso intelectual me dijeron a mí, y ya fue donde fui una muy buena, yo le digo porque me ayudó bastante la doctora Fabiana Burgo. En su momento, claro. Ella fue la que me dijo que el niño no es retraso intelectual, porque un niño no hace estos movimientos, lo que él hacía, la estereotipa de mover las piernas, hacer esto, digamos, no hace, me dijo. Es lo que tiene autismo. Para mí el autismo, esa palabra fue como nueva para mi escenario en mi cerebro, porque nunca la había escuchado.
Nunca la había escuchado eso. ¿Qué fue lo que antes de ir neurólogo, qué era lo que usted veía diferente en Mateo para que usted diga voy a ir a un neurólogo? Mi hijo Mateo, digamos, primero fue lo que él tuvo al principio, fue otra causa, fue sufrimiento fetal. Tuvo digamos, eso le causó, digamos, un tipo de, como al principio me dijeron que era un tipo de parálisis, digamos, que él tuvo, tuvimos en el centro de parálisis cerebral, tuvimos 4 años haciendo fisioterapia y estimulación temprana. Él empezó a los 10 meses ahí, a los 10 meses empezó, él logró caminar y logró, ella, como yo le digo, como un niño ya normal, digamos, como dicen, ¿no? Él ya estaba ahí, sino que la psicóloga ya me dijo que cuando lo llamaban por su nombre, él no hacía caso. No hacía, digamos, ¿no? Le decía Mateo y él así miraba para arriba y me mandaron a hacerle de repente, puede ser que de lo que él sufrimiento fetal haya tenido sordera, me dijeron, ¿no? Le hicimos audiometría igual. La audiometría salió que él estaba todo perfecto, digamos, ¿no? Y ya después él desarrolló, digamos, eso, los movimientos desarrolló a los 6 años. Recién empezó a hacer esto. La estereotipia. Ajá. Y como el doctor, no, sí, es lo que tiene de los nervios, decían en ese tiempo. Sí, es nervioso, siempre dicen lo mismo, es nervioso. Retraso, digamos, que él tiene, digamos, ¿no? Y ya fue que eso no como madre presiente, yo digo presiente bastante, no es eso, decía yo. Por eso fue lo que a mí, digamos, porque como ella dice, no, yo también comparaba a mi hijo con otros niños, no tiene eso, decía yo, mi hijo no tiene. Y fui buscando, digamos, otras opciones, otros pediatras también igual en ese tiempo. ¿Cuántos disculpe que te interrumpa, ¿cuántos neuros fuiste antes de llegar a Fabiana? A 2. A 2. No es necesario que des los nombres, pero sí, o sea, fuiste a 2 hasta de sentirte cómoda con lo que te dijo la doctora Fabiana. Sí. Todavía. Digamos, sí, ¿no? O sea, ¿te sientes ¿todavía haces control con ella? No, ahorita estoy, digamos, llegué igual a otro neurólogo ya como ya. Mi hijito, digamos, a los 15 años, digamos, tenía que pasar ya a los neurólogos de adulto ya. Y, digamos, encontré otro neurólogo. A ver, además de presentar entonces autismo, ¿él puede hablar? No. Es no verbal. Tuvo un retroceso cuando vino la pandemia del COVID, porque ya estaba hablando. Y de ahí no pudo comunicarse más. Y de ahí no quiere hablar, se comunica, él todo ya, a la edad que tiene él ya es independiente, porque el grado que a mí me dieron, digamos, era en ese tiempo no era 1 y 2 y 3, decían leve, moderado y severo. Estaba en el grado severo. Claro. Me dijeron también igual que no iba a lograr muchas cosas que ahorita yo admiro porque él las hace, digamos. Sí, algo que quiero preguntarte, en ese tiempo, estamos hablando de hace 17 años atrás, Bolivia era otra a nivel de salud. Si bien en Santa Cruz contamos con el hospital de niños más grande del país, sabemos las debilidades en salud pública, ¿no? Y también en salud privada, ¿no? Cuando algunos profesionales hay competencia entre la parte laboral. ¿En qué punto tú dijiste, no puedo más, me siento cansada? ¿Y quién te orientó? Muchas veces me sentí cansada, pero gracias a Dios mi madre me dio mucha fuerza, cuando ya él tuvo 10 años, todo. Es que es una etapa es un largo camino, como yo digo, porque hay bajadas y subidas. Había días, o hasta ahora hay días que son bien, digamos, difíciles. Por eso le pusimos la travesía. La travesía del diagnóstico, porque, a ver, en el papel va a decir
lo que el libro nos pide que pongamos, ¿no? El grado, las comorbilidades, que son con lo que puede estar relacionado el caso, y cuando se da el diagnóstico, la persona encargada de dar el diagnóstico, por lo general es la que lleva la mayor carga. Ya, Mariela estaba hablando con nosotros, cómo contó su experiencia, cómo se sintió decepcionada, creo que es la palabra. Porque sí, o sea, recuerden que dar el diagnóstico no es dar como una sentencia a la familia, no se puede sentir de esa forma. Si la familia se está sintiendo como una sentencia, entonces limitas las posibilidades del paciente, ¿no? Y que esto es un mundo muy amplio, o sea, y nosotros ponemos una serie de cosas, y algo que siempre he hablado con mis colegas: cuando uno entrega el diagnóstico, uno no puede decir tiene esto y ya, porque la familia se va con que tiene autismo y no habla, y qué es esto de que no habla y tiene discapacidad intelectual, y por qué tiene discapacidad intelectual pero que no se mueve, qué son las alteraciones sensoriales, qué es el sistema sensorimotor, qué es selectividad alimentaria, porque todos esos qué quedan ahí. Y eso se tiene que explicar al momento que se da el diagnóstico. Y claro, está el shock que uno les dice, pero van a escuchar las primeras 3 frases. Después de eso, sí o sí viene el duelo. Es indiscutible que venga el duelo, y con el duelo viene la culpa. Y bueno, Winnie siempre maneja esas cosas. Sí, antes de que pasemos a la parte del duelo, me gustaría también empezar con su historia y ya después hablamos del... Sí, Mariela es la que tiene, creo que, otra versión. Mateo, cuando nació Mateo, nació súper bien, nació de 38 semanas, 5 días, pesó casi 4 kilos. O sea, nació de un mes ya. Bueno, Mateo es grande, bastante grande. Súper saludable. Nació y a las 3 semanas nos encerraron por la pandemia. Entonces lo cuidábamos un montón, creo que no le picó un moquito hasta que tenía 1 año. Entonces, se desarrolló súper natural. Era muy fácil de cuidarlo porque comía de todo, le encantan las verduras y la fruta. Aún come de todo. Aún come de todo. Desde bebecito, siempre cuando cuando las pocas veces, porque como estábamos en esto de cuidarnos, las pocas veces que iba donde mi suegra, ella siempre que se emocionaba le hacía así, entonces él también hacía así, más que todo al principio cuando la veía, y después cuando se emocionaba, entonces pensábamos que era por eso, ¿no? En el tema del mover de las manitos. Después otra cosita que desde bebé, antes de cumplir 1 año, cuando yo le decía que diga chao o hola, no levantaba la mano. Lo máximo que logré que haga antes del año es que hacía así abajo. Hacia abajo. Ajá, no como que le diera flojera levantar el brazo, ¿no? Pero no fue hasta que nació Santiago que mostró así ciertas actitudes de berrinche, porque antes todo era súper bien, teníamos rutina, la cumplíamos perfectamente, jugaba, todo. Entonces no teníamos ninguna señal, se puede decir así. Cuando nació Santiago, mi segundo hijo, Mateito tenía 1 año y 9 meses, entonces era chiquito igual. Y ahí no hubo mucho inconveniente, sino que él no quería que entrara a su cuarto, entonces como que los celos. Entonces al principio pensamos que eran celos, pero en realidad fue un hermano de mi esposo que le dijo la palabra, y mi esposo, esto es algo súper extraño porque normalmente son las mamás las que se dan cuenta y los hombres no quieren aceptar. Pero en este caso fue él el que me dijo, parece que Mateo tiene algo, no sé, me han dicho que lo vea, nombraron la palabra autismo, y yo le dije, ni idea, somos familia grande, y en ese momento, si no me equivoco, tenía 12 sobrinos, somos 6 hermanos nosotros, entonces yo soy la quinta, entonces soy de las menores. Mateo de hecho es el nieto número 12, entonces yo le decía, yo he visto a todos mis sobrinos todo, y yo veo que Mateo es súper, además que era tan inteligente, o sea, se sabía tantas cosas y hablaba tanto que yo decía, es imposible que tenga algo así, porque claro, que es lo primero que uno dice en el autismo, o lo que primero que uno lee es el ruido. Mateo no tenía problemas con ruido, camina de punta, no tenía problemas de caminar recto, selectividad alimentaria no tenía, trastorno del sueño no tenía,
Lo único que, digamos, era notorio en él en ese momento era las estereotipias, cuando se ponía contento, pero yo lo aludía a su felicidad, cuando solamente lo hace cuando está algo muy feliz. Sí. Pero igual algo en mí me decía que no era eso. Entonces yo seguí en la negación, bueno, hasta ahora. Bueno, hasta ahora que ya, ahora les voy a contar por qué. Porque a veces, como ella dice, hay que seguir los instintos. Entonces, ahí mi esposo me dijo también algo que fue muy bueno en ese momento, porque me dijo, bueno, al final, si les hacemos las terapias y él no tiene nada, igual le vamos a ayudar y lo vamos a potenciar. Y si tiene algo, ya vamos a haber actuado a tiempo. Entonces, fue como que, a esa parte yo le agradezco porque fue como que encendió, o sea, me encendió la luz y de ahí yo volé. O sea, ya de ahí él también descansó, o sea, como que prendió la mecha y ya me encendí, digamos, ¿no? Entonces comencé me pedí libros, comencé a ver todos los casos, videos, podcasts, buscar doctores. O sea, estuve casi un año, creo que ya vivía entre libros y todas las especialidades, ¿no? Era como que les andaba preguntando, sí, siempre, y el que casi que quería hacer fondo, que quería hacer terapia ocupacional, quería ser su psicóloga, quería hacer todo. Pero yo las prefiero así a las mamás, que sean curiosas, que pregunten, porque también hay mamás muy desconectadas, y las respeto también. Pero ella fue una mamá modelo realmente. Entonces yo me acuerdo que la directora, María Dolores, la directora del centro donde lo llevé a Mateo, me acuerdo que me dijo lo mayor, porque nosotros no nos faltábamos, o sea, podía faltarme a lo que sea menos a la terapia. Entonces, ni en el paro. me dijo, ni en el paro, me dijo, lo mayor que tiene Mateo, el mayor beneficio que tiene Mateo en este momento es su familia, me dijo, ¿no? Entonces, ella, la verdad que para mí sí, aparte de, obviamente, del equipo de terapeutas, fue una persona que enfocó mucho a que el desarrollo de Mateo depende de cuánto nosotros le podamos ayudar y de cuánto nosotros creamos en él. Y me acuerdo también cuando me decían, ¿no? Que yo no iba a hacer, porque yo ya casi que estudiaba en ese momento psicología y todo, ¿no? Me iba a meter a estudiar cada una de las especialidades para poder entender. Y yo leía tanto, pero más que todo no leía porque yo creía que mi hijo tenía eso, sino leía porque decía, si al final y al cabo mi instinto me falla, yo ya voy a tener la información. Y si no, voy a poder ayudar a otras personas que necesiten la información. Entonces, me dijeron que yo no iba, o sea, me dijeron, vos no vas a ser su terapeuta, vos tenés que ser su mamá. Yo le decía, bueno, y llego a mi casa y que lo siento en una silla, me pongo también a hacer. Mi esposo igual pensaba eso, ¿no? Pero yo no te veo que en la casa vos lo senté. Y yo, pero si ya estás sentado en el colegio, ya estás o sea, en la guardería en ese momento, ya estás sentado con las terapeutas todos los días. No voy a llegar a casa a más, digamos, ¿no? Entonces, me gustaron esas palabras que me decían, usted solo tiene que ser su mamá y que él sienta su amor, ¿no? Que es lo que normalmente toda mamá da. Ahí fue donde decidí estudiar coach, porque yo dije, bueno, no voy a poder ser su psicóloga, su fonoaudióloga, no voy a poder ser su terapeuta, pero sí voy a poder ser la mejor entrenadora que mi hijo tenga. Entonces, comencé esa travesía de estudiar todo esto, de poder entender. Ya había hecho talleres, entonces es como que esto del coach vino a complementar todo lo que es la lógica, la vida diaria y lo espiritual. Que lo que Mateo tiene es mielinización tardía y que por esa mielinización tardía es que tiene algunos aspectos que también tienen los niños autistas. Y que mielinización tardía no se puede tomar como un diagnóstico. Entonces, hasta que él no termine, que ya ha ido evolucionando, hasta que no evolucione esa mielinización, que es el tema de la mielina, él entra porque tiene que tener un diagnóstico en autismo 1. Pero con las evoluciones que ha tenido en este último año y medio que estamos en tratamiento con él, y siguiendo con las estimulaciones, ya ha ido avanzando y está cada vez proyectando, digamos, a que esto se concluya en distintas cosas, pero ya se podría decir
que saliendo de lo que es el diagnóstico del autismo. Aún salga o no salga, siempre que nuestros hijos necesiten el apoyo, nosotros como padres tenemos, se podría decir, por amor, que brindárselo. Como muchos saben a través de mis redes, Franco fue un niño muy deseado, muy buscado, y estaba súper feliz cuando estaba embarazadita. Fue un embarazo de alto riesgo, de inicio a fin, pero sí lo logré llevar a término, ¿no? Lamentablemente yo, para mis últimas semanas de embarazo, yo muy empeñada en seguir trabajando, unos niños me golpearon, ¿no? Y empecé a perder líquido y yo no me percaté de esto y seguí haciendo muchas cosas, ¿no? Para cuando Franco nace, pues se programa la cesárea y todo, y yo tenía contracciones y nada que podía, no dilaté. Lamentablemente Franco nace con una sepsis y se lo llevan de emergencia. Creo que en mi negación realmente de que estaba presentando algo, que ambos estábamos en peligro, yo no me di las consecuencias de lo que estaba sucediendo. Entonces a Franco se lo llevaron a una clínica y yo me quedé en otra, ¿no? Franco llegó a duras penas a la clínica, se puso azul. Yo vi los videos mucho después, de hecho cuando me los muestra mi ex suegra, Franco se puso azulito, tuvo cianosis, y la sepsis era lo que más les preocupaba. ¿Por qué doy esta antesala? Porque sí, dependía de oxígeno, estuvo en incubadora, no fue prematuro, estuvo de 38 semanas y 6 días. Pesó 3,500, midió 51, o sea, un niño a término en todos los aspectos, lamentablemente, porque por la pérdida de líquido hubo sufrimiento fetal y tanto tiempo en estos, él presentó una sepsis. Lo que más nos costó combatir fue la infección cuando estaba en la incubadora, y ahí desarrolló una cardiopatía que, bueno, se fue supervisando y ahora ya la superó. Franco inicia terapia desde el día número 28, formalmente era un neonato cuando él inicia sus terapias, ¿no? De estimulación y fisio, porque mi nene, digamos que en ese momento no podía tener estereotipia porque estaba rígido, estaba espástico en miembros superiores, que eso se le dice diparesia, ¿ya? Lo estuvieron trabajando todo su primer añito, más del primer año, y en diciembre del año pasado me lo dan de alta, porque ya se movía mucho más, y bueno, Winnie lo veía y todo. ¿Dónde empieza toda esta travesía? Cuando empiezo a sospechar de que hay algo más, un posible trastorno del neurodesarrollo. Yo tengo TDAH. Yo decía, bueno, si tiene TDAH no hay lío, ya como que lidiamos con eso. ya estaba sensibilizada. Yo dije, bueno, ya no hay lío si tiene. Pero lo primero que se presentó fue la alteración del sueño. Franco estuvo 3 meses y medio que se despertaba a las 3 o 3:30 de la mañana. Lloraba, gritaba, era un griterío, se tiraba de la cama, varias veces se cayó, por eso regalé hasta mis camas, porque salía como un loco, como un gremlin, se paraba así de la nada en la madrugada e iba y abría la puerta, como ya caminaba. Entonces eso nos dio miedo. De hecho, Winnie una noche estuvo presente y vio todo el show, y yo decía, se despierta de la nada y eso dura 1 hora y a la hora se apaga. En ese momento descartamos epilepsia cuando se le hizo el electro. Sin embargo, estando en este mundo terapéutico, y decía, esto a mí no me cuadra, porque, o sea, siempre si hay un antecedente con un paciente que es neurológico, Franco pasa a ser un paciente neurológico de alto riesgo por las causas perinatales que tuvo, pre y perinatales. Entonces dije, no, pues estaba ahí. Una vez se le hizo el electro y se reflejó que no había epilepsia, Franco mágicamente en junio deja de hablar. Franco hablaba, hacía frases de 2 palabras, interactuaba y deja de hablar. Lo único que le quedó fueron las ecolalias. Ecolalias que tenían que ver con los colores, los números y los animales. O sea, todo el santo día, y bueno, las vocales, a, e, i, o, u, a, e, i, o, u, se aburría de a, e, i, o, u, y pasaba 1, 2, 3, 4, 5, pero para él. O sea, las vocales, y eso era para él. Cuando yo lo llamaba Franco, ya Franco tiene 2 estudios auditivos previos que se le realizaron acá en CIOF. La audición está chévere. Y yo, bueno, la audición no es. Y bueno, ya cuando comencé a ver sus descargas motoras, cuando él se emocionaba, giraba sobre su propio eje y corría, se lanzaba a correr. Y ahí sí corría de puntillas y iba con el aleteo. Y yo, ya. Entonces, en mi negación, porque sí lo tuve, yo dije, no, esto se le va a pasar. Ojo, soy terapeuta y especialista con niños en trastornos del neurodesarrollo. Y yo también dije, esto se le va a pasar. La frase que yo he escuchado millones de veces, yo la dije, esto se le va a pasar, esto es una etapa. La dije en junio.
Y bueno, unas dificultades que tuve con la guardería, pedí el cambio de sala y dije, no, es que me lo están tratando como un bebé, como Franco siempre estaba en la misma guardería que es tía Moni, pues digamos que sí me lo miman, no lo voy a negar porque estaba desde muy chiquitito. Yo le pedí a las tías, no lo alcen mucho porque está muy mal criado, déjenlo a ver qué se frustra, a ver qué pasa. Lo cambiaron de sala, hicieron lo que les pedí, pero Franco hablaba cada vez menos. Y obvio, al tener amigas, o sea, colegas, que sus hijas tienen exactamente la misma edad de Franco. Hay una diferencia con un par de gemelas de 2 meses y las otras 2 gemelitas, que son mis vecinas también, ellas nacieron 2 días antes que Franco. Ellas hablan, como dicen aquí en Bolivia, un pororó. Frases de 3 palabras, hay un feedback en su comunicación, preguntan. Franco denomina muchas cosas, pero de que te responda preguntas le cuesta, cuando antes lo hacía. Las estereotipias se regularon bastante, de hecho Winnie es su psicóloga y se regularon sus estereotipias y su permanencia en mesa, porque era que a él se le sentaba y parecía que la silla tenía clavos o electricidad, porque él podía estar sentado en un lugar, pero cuando empezó con esta regresión de habilidades, lo sentaban y se iba. Y llegaron los miedos irracionales. Pasamos de que todo le agrada a que le tiene miedo a las pelotas. O sea, las pelotas. Ya no tiene miedo a las pelotas. A veces cuando alguien canta muy fuerte, cuando él no tenía hipersensibilidad auditiva. Siempre ha estado bajo música, ruidos y todo. Sí, chiquito le daba miedo a la licuadora. Eso fue lo único. Le daba un terror. Eso era un llanto. Por más que yo le anticipaba que se iba a usar la licuadora, era un llanto hasta que ya. Pero como digo, son miedos irracionales. Él fue pasando de uno a otro. Ya recientemente derribamos el de la pelota. Las pelotas que siempre utilizaba en terapia, la pelota boba, pero ahora está con ciertos ruidos que no le gustan. O sea, depende cómo él esté de ánimo también. Sí, hay días que sí le agradan, como hay días que Franco no alinea, Franco no se balancea, Franco no se la pasa de puntillas en su propio eje. Franco le encanta tener todo desordenado. Nosotros siempre estamos ordenando todo y él corre a desordenar todo porque todo tiene que estar desparramado por el departamento. Y lo peor es que la perra y la gata lo protegen. O sea, tiene muy buena relación con el perro. Sí, tiene o sea, mi perra y mi gata son viejitas, pero o sea, yo incluso a veces le estoy llamando la atención, así no se hace, hay que guardar, no sé qué, y la perra me pela los dientes. Y yo, que no se te olvide que es mío, o sea, salió de aquí. Pero sí hay una conexión muy, muy única con ellas dos y digamos que han sido sus mejores coterapeutas. De hecho, su médico me dijo, pero sepáralos al dormir, porque siempre le decía, ay, que tiene un moco, que tiene una alergia, y a veces le envío fotos y yo, explícame cómo separo a estos 3 para dormir, porque la perra se mete por un lado de la cama, la gata por el otro, él ahí en el medio, y yo duermo en un pedacito de la cama así, que ellos me permiten dormir, ¿no? Sí, soy terapeuta y fíjense, mi hijo duerme conmigo. Duerme él y todo esto, duerme el perro, la gata, el muchacho, todo, ¿no? Pero sí, todos esos indicadores dije, ok, está dentro del espectro. Su neuro en su momento no me creía hasta que le pasé los videos. Así están las hijas de mis amigas y así está ahorita Franco. Y se quedó, bueno, me pidió la resonancia, me pidieron otros estudios de sangre, también consulté con otras amigas neuro, porque me dijeron primero tomo. Y yo dije, no, esto no me cuadra. ¿Por qué? Porque Franco presentó regresión motora y eso no está dentro del espectro, ¿ya? Franco de comer solo, dejó de comer solo, la rigidez en manos volvió, están en puño mayormente, subir las escaleras es difícil, ya pide otra vez apoyo físico para subir las escaleras, cuando está arriba en otro piso tiembla, cuando eso no estaba, bajar las escaleras también es un proceso, entonces pide ayuda porque le cuesta mucho más. ¿Qué más? Él ya estaba tratándose de desvestir solo, ahora otra vez no, o sea, los brazos volvieron a quedar con la diparesia, parecida a la diparesia inicial que tenía. Entonces yo dije, no, esto no es del TEA, lo que genera regresiones motoras o alteración motora es la epilepsia. Entonces, o para mí en mi conocimiento, y dije, voy a hacer la rezo, porque aquí pasa algo más. Y sí, el autismo tiene comorbilidad con la epilepsia, eso lo tengo muy claro. Y si debe de ser así, creo que me toca atravesar un camino muy diferente, porque
Por eso se llama espectro, porque es muy amplio, tiene muchas ramificaciones. O sea, como ejemplo o como resumen de lo que uno podría ver en este episodio. Aquí hay un caso con sufrimiento fetal y acá hay otro caso donde no hubo sufrimiento fetal, no hubo nada que fuera, digamos, anormal en el proceso de la crianza como tal. Y en otro, sí, también de sufrimiento fetal. Tuvo Sufrimiento fetal, pero aparte hay una parte genética también que es el TDAH, que tiene una mamá con TDAH. Y todos son diferentes, todos son, en este caso no se para de puntillas, no tienen casi tantas estereotipias, en este caso tiene más estereotipias, en este caso no tiene lenguaje, en el tuyo tuvo retraso de lenguaje. Entonces, precisamente cuando dicen trastorno del espectro autista, espectro es por las diferencias que hay dentro de lo que es el autismo. Entonces, para que tengan lo más claro que se puede decir es con estos 3 ejemplos. Claro, son casos muy únicos y yo, al igual que Mariela, le dije, bueno, si tiene o no tiene, va a terapia. Franco ya tiene 3 meses y algo en terapia. Franco hace, igual que Mateo, terapia ocupacional, psicomotricidad, porque precisamente por la disparesia, donde más tiene problemas en las partes psicomotriz. Hace psicología con Willy y hace fono con una colega que es Mariana. Toda la pregunta, ¿por qué no hace fono contigo? Yo soy la mamá. Franco Claro. ya no me ve como su terapeuta en su momento, cuando tuvo sus dificultades me lo permitió, pero es como dice Mariela, uno tiene que dedicarse a ser mamá. Es que cada persona tiene su rol. Uno es mamá y fuera de la casa puede ser amiga, puede ser prima, puede ser hermana, pero es importante tener claro ese rol, porque si no, es como los zapatos. Si tú te pones un zapato, si tú estás en un rol que no es el tuyo, o te queda muy grande o te queda muy apretado. Exacto. Ahora me gustaría hacer una última pregunta para ir cerrando este episodio. ¿Qué cambió en usted de manera positiva, en el sentido de que qué le dio a usted la travesía de este diagnóstico? Lo que hasta ahora, lo más grande que aprendió de mi hijo, que es no verbal también, que el amor no necesita palabras, que él solamente con el hecho de abrazarme, de leer, nosotros nos conectamos, que él demuestra amor hacia nosotros y no necesita decirnos nada, digamos. Es lo que yo ahora he aprendido de eso de él. He aprendido muchas cosas, él me ha enseñado a mí. Sí, Vienen a enseñar. Me ha enseñado a calmarme también, porque yo, digamos, era muy nerviosa, no sé, también como dice la Licen, me echaba la culpa y él es como que calmate, me agarra, o tan solo que agarrarme el cabello, peinarme, le gusta peinarme, eso me dice como tranquilízate o así, digamos, porque claro. mi mente paraba pensando qué más hacer, dónde más, qué investigar más, digamos, ¿no? Y él me enseñó muchas cosas, digamos, ha cambiado mi mundo, y a la de mi familia, a la de mi hija también cambió mucho pensamiento. Él a todos los que estamos en mi entorno, a mi suegro, a mí. Gracias a Dios, digamos, todo lo aceptaron y me ayudaron, digamos, todo mi entorno me ayudó, digamos, a mí y a él también, digamos. A incluirlo. Claro, pero cambió tanto a su hija que está estudiando fonoaudiología en la Universidad Católica. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí, porque ella también era como su terapeuta de Chistinga, ella. Los hermanos son los Sí. primeros coterapeutas, la Sí, verdad. literal. Sí. No me van a convencer que tenga otra. Yo sé que ustedes sí, pero yo no. En No el puedo. caso de usted, ¿qué cambió después de toda la travesía del diagnóstico? ¿Qué fue En lo realidad, positivo? creo que sigue cambiando. Una, de siempre poder dar la oportunidad. Yo agradezco en este sentido que me hubieran abierto, o sea, que me hubieran dado esa luz, o sea, esa chispa para poder iniciar. He recorrido muchos caminos. Yo lo que les aconsejo a los padres es que puedan buscar, si ven algo que está distinto, busquen ayuda, que no les importe mucho si los etiquetan o si tienen un diagnóstico, otro diagnóstico, porque un diagnóstico, como dicen,
no es un pronóstico. Exacto. Puede ser un diagnóstico hoy y puede ser que ese diagnóstico ya no sea mañana, pero la ayuda que ustedes le pueden brindar hoy no tiene precio porque el tiempo pasa. Y a veces yo encuentro padres, y esto me quiero detener porque a veces encuentro padres, yo creo un grupo que se llama Entre Nosotras. Mariela, si puedes hablar un poquito más fuerte. Creo un grupo que se llama Entre Nosotras, donde si hay alguien que necesite información, porque yo a Mateo he buscado todas las opciones, desde microbiota, desde nutriólogos, desde ozonoterapia, todo lo que sea no traumático, no invasivo y que le pueda servir a mi hijo. Sí. Y todo lo que vaya reglamentado sobre lo que es coherente y lógico, ¿no? Claro. Y guiado también por Dios, siempre. Entonces lo que yo les puedo sugerir es que no se importen en eso en sí, que busquen busquen el camino, pero que en ese camino de buscar el diagnóstico exacto, o tal vez es solamente como dice, ya va a pasar y pasa y al final termina siendo ningún diagnóstico, pero tuvo una etapa donde requirió esta ayuda, que sí la busquen, que sí la persigan, porque en mi caso eso es lo que me ha dado resultado. No solo me ha cambiado, sino que sigue cambiando en mí el deseo inmenso de, aparte de ver que mi hijo sí ha tenido muchas oportunidades y que ha avanzado, porque Mateo, a diferencia de otros casos, nunca tuvo regresión. O sea, siempre ha sido un niño que ha ido avanzando y no retrocede. Que siempre que busquen terapeutas, vean que su hijo tenga un avance. Si su hijo no tiene un avance, que se detengan, vean por qué, y si realmente no hay una causa concreta, lógica o que les haga sentir tranquilos, que busquen otras opciones, que siempre sí busquen opciones seguras, porque más que todo eso es lo que hay que cuidar, que ahora, gracias a Dios, hay muchas personas que tienen mayor información y pueden darnos más contención también. Y bueno, lo que más ha cambiado en mí es tener antes yo tenía el deseo de que la gente se instruya, de enseñar, de capacitar, de que así como uno va aprendiendo de Dios, va aprendiendo de la vida, va aprendiendo de cómo sentirse gozosa aún en medio de cualquier dificultad, estoy hablando antes de... ahora sí entiendo perfectamente y sí he logrado, yo creería que he logrado sentir este gozo aún en medio de cualquier dificultad, sentirme feliz, sentir que los problemas nos van a venir a todos, las dificultades son distintas, no siempre puede ser estos casos, pero aún en ello tener un crecimiento personal tal que cuando uno está enfocado en quién es hoy y qué tengo hoy para avanzar, y qué tengo que tener para mis objetivos y en qué me tengo que convertir para lograr mis metas, ahí es donde comienza la transformación. Ahí es donde también uno puede ver que tu enfoque está tan claro y logras un propósito que no hay espacio para lo malo. Entonces te vas llenando más de cosas buenas y en este camino de tener este tema, en la parte del coach he ido viendo y tratando personas donde he podido ver que mientras más llegan a sus objetivos, mientras más van logrando pequeñas cosas paso a paso, son gente que están más felices, más enfocadas y tienen menos espacio para ver los errores del otro, menos espacio para enfocarse en cosas que le quitan energía, menos espacio para no tener paz, se disminuye el estrés, se disminuye la ansiedad. Entonces creo que el bien ha sido mayor que el mal, se podría decir, porque esto ha sido un cambio totalmente para mí, para mi familia, para la gente que está a mi alrededor y para lo que se viene, ¿no? Porque en este caso todo esto ha sido una inspiración, mis hijos han sido una inspiración. Igual ya escribí un libro que mañana lo voy a recoger ya impreso para poder lanzarlo. Felicidades. Felicidades. Entonces se llama COD, un código de vida, que es coherencia, orden y disciplina, con bibliografía bíblica.
Creo que siempre decían, vos no puedes cambiar el mundo, ¿no? Escuchamos mucho esa frase. Y yo pienso que cuando tu mente y tu corazón se alinean y hay un cambio y hay una transformación, el mundo cambia, porque automáticamente el mejorar de vos mejora a tu alrededor. Claro. Entonces, Sí. creo que el mover ha sido muy grande, y no solo el mover para Mateo, sino para otros niños. Así que estamos trabajando también en próximos proyectos para que muchos niños puedan tener oportunidad y muchos papás también puedan tener esta educación que nos falta en el tema terapéutico, en el tema familiar, y en que realmente, como me decía la directora de este centro, la familia es lo más importante y mucho depende del desarrollo de un niño, qué tan fuerte sea su familia. Y a su familia no me refiero solo a mamá, papá, es a lo que el niño considera su familia. ¿Con quién ¿no? tiene más Con vínculo? quién tiene más vínculo. Entonces, si queremos realmente ser personas que se sientan plenas, que se sientan en paz y que estén desarrollando con un propósito, tenemos que también ser conscientes de que nosotros tenemos que estar saludablemente, se puede decir, en nuestro interior, porque esto es de adentro para afuera. Los niños aprenden por inmersión. O sea, no podés ver que todo lo de afuera se conecte si no hay una conexión desde adentro. Entonces, sí se pueden ver a lo que antes yo estaba, creería que cualquier persona puede creer, pero como que no ha cambiado mucho, pero para mí ha sido abismal, porque ya no es un deseo de querer que la gente mejore, ya para mí es una necesidad de querer que la gente mejore para que nuestros hijos puedan tener un mundo mejor, para que puedan, si bien uno los puede cuidar, puede procurar que sean felices, que sean niños que se desarrollen, mucho depende también del ambiente en el cual se crían. Entonces, eso para mí ha sido lo más importante. Y es que eso es supremamente importante. Dirás que muchos no creerán en querer cambiar el mundo, pero si tú cambias el mundo de alguien, entonces sí valió la pena. Creo que cambias el tuyo propio. Exacto, digamos, ¿no? cuando ya cambias el tuyo, y en mi caso a mí me genera mucha satisfacción cuando veo que cada niño va avanzando, llámese Mateo también, Juan, Pepito, lo que sea, pero cuando este año que he recibido casos muy severos, casos de niños que estaban aislados en su casa porque eran severos los casos, y verlos ahorita que están más lindos, ya vuelven a salir a la calle y pueden interactuar, entonces sí vale la pena. En este camino no estamos para ser perfectos, en este camino estamos para ser quienes somos e ir aprendiendo en el proceso. Fácil no es, las decisiones más certeras que tenemos en nuestra vida, lo que nos hace crecer, no es fácil, porque lo que fácil viene, fácil se va. Si de una u otra forma nos está tocando vivir esto, Diosito debe saber muy bien el porqué, pero siento que estamos logrando algo positivo, no solo en nosotras, en nuestros hijos y en la sociedad. Qué lindo el grupo de mamis que estás liderizando, y como lo hablábamos en el trascámara, desde mi punto de vista, yo ahorita tengo una meta, que la verdadera inclusión se dé en Bolivia. Porque, aquí no tenemos inclusión, no la tenemos en ningún aspecto, ni laboral, ni social, ni educativa. Y desde antes de ser mamá ya tenía esa idea de que quería crear la verdadera inclusión, y ahorita siendo mamá y apoyando mucho la neurodiversidad, de que la generamos acá, la generamos. Porque las familias tienen que ver el objetivo de todas esas terapias, que el día de mañana su hijo sí tiene derecho a entrar a cualquier colegio, puede tener apoyo en integradora o no, pero que no me le digan de que aquí este colegio no es para su hijo, llévenselo, porque eso duele. Le intentamos enseñar a su hijo, pero no nos escucha. Y a nivel de trabajo, que las limitantes laborales dejen de existir, porque ellos también tienen derecho a trabajar, tienen derecho a una vida. Claro. Y como nos enseñó Carlos García cuando le hicimos la entrevista hace más de un año, hace 2 años creo, la mayor discapacidad es la social, y esa es la que vamos a derribar de una u otra forma, porque la sociedad no es homogénea ni perfecta, es heterogénea, y como tal, esa diversidad hay que aceptarla y aprovecharla. Y esa misma sociedad también que dice, o sea, porque la mayoría dice, sí, yo creo en Dios,
pero sabemos que Dios es amor, entonces que siempre traten los padres y las demás personas de realmente ver a las personas con amor y realmente ver a sus hijos con amor, tratarlos con amor y educarlos desde el amor. Claro. Y educarlos desde el amor es precisamente ayudarlos, comprenderlos, empatizar con ellos, apoyarlos cuando lo necesiten, ponerle límites. A eso la mayoría de las personas dicen, sí, es que eso de lo nuevo, que no les ponen límites, que hacen lo que quieran. No, hay límites sanos, hay límites desde el amor y se puede llegar al mismo objetivo con un mejor camino. Correcto. Totalmente. Muy bien. Muchas gracias por este lindo episodio, de verdad que ha sido muy pero muy bonita la conversación, más que todo recibir ese feedback, ese punto de vista desde el lado materno después de una travesía de un diagnóstico, más aún en un TEA. Muchas gracias por su participación, gracias a los que se conectaron en el live de TikTok. De verdad que sí. Gracias. Y pues síganos en todas nuestras redes y nos vemos hasta un siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.